Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una nueva semana aquí en Fuera de Rutina. Les proponemos, como cada encuentro que tenemos, una entrevista con alguna personalidad destacada de todos los rubros, como ustedes bien lo saben. Hablamos de lo que sea importante, en realidad no hay algo que nos vaya marcando, sino que la gente que nos visita siempre tiene algo que contar de su actividad personal, de su actividad laboral. Y en este caso, así como fue la semana pasada también, pero es una cuestión meramente de coincidencia, vamos a seguir hablando del deporte. La semana pasada tuvimos invitado del fútbol, como fue Cristian El Lula Zurita, con un recorrido internacional importante en el deporte profesional. En este caso vamos a tener un invitado que viene desde otro palo totalmente distinto, en un deporte que viene creciendo y mucho en los últimos años. Podríamos decir que hace un par de décadas en Salta, seguramente él nos lo va a contar más en detalle, pero hace un par de décadas en Salta ha empezado a crecer y cada vez hay más competencias, hay más participantes en las diferentes categorías y demás. Muchas veces escuchamos hablar también de otro boom mundial, no solo de Salta ni del país, sino un boom mundial como es el running, que tiene cada vez mayores competencias. De hecho, en Salta en el último tiempo se han instalado competencias de media maratones, principalmente muy importantes, pero con él vamos a hablar de su especialidad, que es el trail running, que es una competencia que se hace con otro escenario, con otra exigencia y con otra preparación, por supuesto, para esto. Es un referente de Salta, indudablemente, de esta disciplina. Ha ganado premios también como deportista del año, inclusive hace algunos años atrás, y va a estar con nosotros hablando de todo, de la competencia que tienen, por ahí que les marca el calendario, pero también de algo muy importante que le vamos a preguntar, que es la competencia contra uno mismo, que a veces es más difícil que cualquier carrera, que cualquier maratón, que cualquier desafío. Va a estar con nosotros hoy el Tano Isola, aquí en Somos, en nuestro programa de Fuera de Rutina. Vamos con la presentación y venimos para charlar con él. Bien, y ahora sí, comenzamos entonces nuestro programa saludando a nuestro invitado, el Tano Isola, que amablemente accedió a charlar con nosotros hoy en nuestro programa. Tano, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están hoy? ¿Alguna competencia cercana? ¿Venís de algo? ¿Cómo es el estado de situación? Las dos cosas, vengo de algo y voy a algo, siempre. Siempre, ¿no? Sí, es la manera que tengo de mantenerme enfocado y animado a seguir con los objetivos. Pero también llega un punto, me imagino, en el cual hay que saber programar para que el cuerpo responda, ¿no? Sí, yo normalmente a final de mi temporada, que suele ser en noviembre, ya estoy pensando cómo va a ser mi siguiente año, y si bien a veces puede haber algunas modificaciones, lo tengo diagramado casi en totalidad, y a veces hasta iniciando la temporada del año siguiente todavía. Porque así como hay que programar competencias, también hay que programar descanso. Claro. Y bueno, para eso te ayuda, imagino que las competencias a las cuales generalmente vas o las que te interesan ir, tienen ya la fecha programada con mucha anticipación. Exactamente, hay un calendario que ya está, si bien siempre pueden aparecer cosas nuevas, en general está todo ya organizado, entonces las carreras suelen tener, si no es la misma fecha, es siempre la misma semana, entonces es bastante fácil organizarse. A veces voy modificando, ¿no? Dependiendo de cómo va iniciando el año, me permito tener esa flexibilidad, pero sí, en general tengo todo el año armado. Contame, ¿qué es lo que te llamó de este trail running para meterte de esta manera en la cual estás hace muchos años y que imagino que es algo que te apasiona, porque si no hay pasión no se puede, ¿no? Sí, exacto, sí. Confluyen dos cuestiones en lo mismo. Una es que yo desde muy chico me gustó siempre el ámbito agreste, digamos, me gustó siempre ir al cerro, a la montaña. Era un poco natural con el grupo de amigos que tenía ir a hacer macanas, porque la verdad que hacíamos macanas, claro, pero era muy divertido y siempre me sentí muy a gusto. Claro. Y un poco el inicio fue ese. Después
correr en la montaña, la verdad que yo en ese momento no sabía que existía esa posibilidad, es un deporte muy nuevo. Claro. Si bien en Europa ya tiene varios años, acá esa información no llegaba, así que no existía correr en montaña. Claro. Y ahí es donde entra un tío mío en juego, que él desde muy chico me contaba lo que él hacía y a mí me llamaba muchísimo la atención, que no era correr en montaña, era paradójicamente en Salta con los cerros acá no existía la actividad. Increíble, ¿no? Increíble, se corría en la calle. Y este tío mío hacía eso, corría en la calle, era un gran corredor, inclusive con muy buenos resultados en el biatlón de la Cumbre. Ah, mira. Y él fue el que me inspiró. Me contaba cosas que para mí en ese momento me parecían increíbles, imposibles de hacer, y bueno, siempre me quedó eso. Así que cuando me retiré de otros deportes que practiqué, me metí de lleno ahí. ¿Otros deportes? ¿El rugby, por ejemplo? El rugby fue mi anterior deporte a este. ¿A dónde jugabas al rugby? Jugué en Buenos Aires, en el Club Centro Naval. ¿Te fuiste a estudiar allá? Me fui a estudiar allá, sí. Y antes de eso me dedicaba al hipismo, estaba en el mundo de la equitación. Ajá. Siempre cuento que por ahí tengo la particularidad de haber competido fuerte, porque en los 3 deportes competí de manera muy activa. Claro. En un deporte con caballos, en un deporte con animales, en equipo y en un deporte en solitario. O sea, pasé por las 3 etapas. Y ahí, bueno, raro que al rugby no haya jugado acá, ¿no? Cuando eras más chico. Tal cual, sí. Con tanta tradición de rugby que tiene Salta. Exacto, pero en ese momento, bueno, estaba dedicado al deporte de los caballos. Claro. Y la realidad es que cuando me mudé a Buenos Aires era bastante complicado llevarme el caballo allá y mantenerlo sobre todo, entonces desistí de eso. El rugby siempre había sido un deporte que me había gustado mucho porque mis amigos todos jugaban. Claro. Y sí fue todo un desafío porque para lo que se suele hacer empecé a jugar de grande. Tenía 17 años cuando empecé a jugar. Claro, es raro que alguien empiece a esa edad. Es raro, así que me costó mucho. Claro. Pero bueno, tuve muy buenos resultados después, así que... ¿De qué jugabas? De apertura terminé jugando. Cuando empecé, como todo el que empezaba y no sabía nada, me mandaban a la punta de WIM. Claro. Pero después con el tiempo y empecé a adquirir un poco más de habilidades, empecé a tener más conocimiento y bueno, eso me permitió ir mudándome. Jugué de centro, jugué de fullback y me retiré jugando de apertura. ¿Y es un deporte que hoy te sigue gustando el rugby? Me encanta. Y no solo el juego en sí, sino todo lo que me aportó, los valores que me aportaron. Y mucho de lo que hago hoy tiene que ver con lo que aprendí jugando al rugby. ¿Y para el trail running alguien te entrenó? Más allá de la inspiración de tu tío que contabas, alguien te dijo, che, mirá, esto se hace así? ¿Empezaste o de inquieto fuiste a encontrarte con la realidad? Descubrí que existía la posibilidad porque algo había leído, no había tanta información, no había tantas redes sociales como hay hoy, estamos hablando de hace 20 años. Y una carrera que en ese momento tenía un circuito bastante importante, pero que se iba moviendo de localía, aterrizó acá en Salta. Ajá. Yo había empezado a correr en la calle, como te dije, inspirado por este tío mío, corrí el biatlón de la Cumbre, lo corrí en varias oportunidades. Pero en ese año que fue el 2011 vino esta carrera de afuera, vinieron un montón de corredores de afuera. Ajá. Y de acá de Salta participaba muy poca gente porque no era lo que se conociera. Claro. Era una cosa increíble. Y ahí básicamente corrí 21 kilómetros que fueron todos por dentro del campo militar. Ajá. El campo Belgrano, digamos. El campo Belgrano, exacto. Mi circuito fue por ahí adentro, pero ahí descubro que existían circuitos, lo que hoy sé que son ultramaratones y a lo que me dedico, que había una carrera de 50 kilómetros, una carrera de 80 kilómetros. Me pareció una locura, que incluía correr por los cerros de San Lorenzo, que eran los lugares donde yo andaba cuando era chico. Claro. Entonces la cuestión que me quedó es, listo, descubro que esto existe, la carrera termina mañana y todo el mundo se va, y los lugares por los que yo andaba cuando era chico los puedo usar ahora. Están acá. Y puedo aprender que además de haberlos caminado como los caminaba cuando era chico, ahora puedo correr ahí. Qué bárbaro. Así que empecé solo, básicamente. ¿Y cómo esa primera de 21K era? 21K. ¿Cómo los terminaste? Bien, porque era una carrera bastante plana, porque se corría, como te digo, por el campo militar, y yo ya venía corriendo, yo ya venía entrenando, o sea, ya tenía experiencia, ya había corrido la distancia, si bien no en un ámbito así agreste, corría en la calle, así que más o menos me fue bien. No había que subir cerro, si hubiese tenido que subir cerro hubiese sido distinto. Y ahí entonces hiciste ese clic. Claro, y empecé a averiguar, porque dije, si esto vino a Salta, ya existen otros lugares, ¿cómo es? Entonces
ahí empecé a informarme más. La Patagonia tenía un desarrollo bastante más importante. Córdoba estaba recién empezando con las primeras carreras lindas. Y bueno, fue empezar a ver quiénes eran los que andaban bien en ese deporte, ver cómo podía acceder a ellos para tener un poco más de información. Te repito, hoy parece muy fácil, porque hoy por una cuenta de Instagram contactás a cualquier persona. En ese momento no había manera. O sea, no, obvio. El único contacto que podía hacer uno era si tenías el teléfono o a lo sumo mandarle un mail. Claro, tal cual. Entonces, era la forma nada, de contactarse. aprendí de los ponchazos. Como que... ¿Y pensaste en ese momento, las ultramaratón son de hasta 80? No, las ultramaratones son carreras que superan siempre los 42 kilómetros. Claro, que es maratón. Exacto, estamos hablando de maratón. Y ultramaratón, digamos que empezaría en 50 kilómetros, pero tenés hasta números totalmente irracionales que superan, y en algunos casos son non-stop, que es cuando la carrera empieza y termina cuando llega el corredor, que podés tener de 200 kilómetros, de 320 kilómetros, de 100 millas, que es lo que yo más hago, que son carreras de 160 kilómetros. Y después tenés carreras de multidías, que también recorres 500 kilómetros, pero en varios días. Etapas. Exacto, en varias etapas. Y en un momento pensaste, cuando te ibas a lanzar a eso, digamos, te daba cierta desconfianza de decir, che, ¿qué pasa si no llego, si no cumplo, si me corto antes? ¿O nunca tuviste ese miedo? Sí lo tuve, obviamente, pero tampoco me hacía demasiado cuestionamiento, porque mi evolución fue muy rápida, algo que claramente no recomiendo, pero tenía que ver con esto, que primero no había carreras, en la zona no había. Claro. Entonces, si yo tomaba la decisión de irme hasta la Patagonia a correr, que en ese momento era lo que más se ofrecía, tenía que hacer que valga la pena. Entonces, digo, no voy a hacer semejante viaje para correr 21 kilómetros. Entonces, muy enseguida que empecé a correr trail running, empecé con la ultradistancia. Mi tercer carrera ya fue de 50 kilómetros y mi cuarta carrera fue de 100 kilómetros. Claro. Pero también en una evolución que me llevaba todo el año. O sea, no corría muchas carreras, corría quizás 3 por año. Entonces, en los meses intermedios entrenaba muy fuerte. Eso fue algo que me hizo como característica toda mi carrera deportiva, no solo en esto. Siempre me tomé el deporte con mucha seriedad y entrenando mucho. Inclusive cuando dependía de otros entrenadores, entrenaba inclusive más de lo que se me pedía. O sea, yo entrenaba por mi cuenta. Te exigías un me poco exigía más, sí. Entonces eso hizo que, si bien no es recomendable lo que hice en cuanto a evolución de kilómetros, fue algo que se entrenó, digamos. Claro. No fue que pasé así como así de una distancia a la otra. Hoy quien entra en el camino que vos entraste hace 20 años, quizá lo va haciendo más paulatino. Lentamente. Soy entrenador, así que a la gente que entreno la voy llevando mucho más despacio. El corredor es muy ansioso. Hay muchas veces como una falsa idea de que si corres más kilómetros sos mejor corredor. Entonces hay chicos que por ahí están corriendo ahora en marzo 10 kilómetros, ya el mes que viene quieren correr 21 y capaz que a fin de año ya están corriendo 70 kilómetros, 80 kilómetros. Claramente el cuerpo necesita una evolución, necesita una adaptación que te la da el entrenamiento y la paciencia, no hay otra manera. Bien. ¿Hoy te dedicas 100% a esto o también tu vida la repartís entre otras cosas? Tengo otras cosas. Te diría que, no sé si 100, pero casi estoy dedicado a la montaña en general. Claro. Tengo distintas actividades que me llevan a lo mismo. Hay cosas que las hago desde el lado deportivo y hay cosas que las hago desde el lado laboral. Y hay cosas que las hago, te digo, hasta de manera altruista, como estoy en un grupo de rescate, soy uno de los miembros fundadores del grupo de rescate de Montañas Altas, que eso, todo el grupo lo hacemos de manera voluntaria. Claro. Así que todo lo que hago en mi vida tiene que ver con montaña o con actividades de montaña. ¿Y cómo se reparte? ¿Cómo vas generando ese equilibrio entre todas las cosas para que todo esté bien atendido, como quien dice? Y bueno, obviamente la parte más importante es que lo que banca el resto de la joda. Claro. Hay que trabajar. Pero bueno, en todo dependo mucho de la circunstancia, dependo mucho del momento. Entonces, claramente le doy prioridad al trabajo, pero lo tengo que ir articulando con las competencias que tengo también. Entonces, así como armo mi año de competencias, también armo mi año de trabajo de montaña. Entonces,
Voy mezclando un poco de todo. Y sí tengo como más fijo el grupo de entrenamiento. Entonces, Claro. eso es un trabajo semanal, igual que cualquier otro trabajo, con horarios, pero es lo único que tengo que me ata a un horario. Después el resto lo voy manejando yo. El entrenamiento que vos haces para tu competencia y para la gente que entrenás, ¿es también en la montaña o utilizan otros espacios? ¿Cómo se hace? Yo el grupo lo tengo en San Lorenzo, entrenamos ahí. Si bien en algunos momentos incluye entrenar en el cerro, en la montaña, mayormente es el trabajo físico que se hace abajo, digamos. Claro. La preparación previa, que justamente decidí armar todo en San Lorenzo porque tiene desnivel, inclusive sin ir al cerro, o sea, Claro. ya las mismas calles Ya te sirve. tienen desnivel, está la zona de la loma que tiene desnivel, entonces puedo utilizar la geografía del lugar como base de entrenamiento, pero claramente después los chicos para evolucionar en su desarrollo Bien. tienen que ir al cerro, eso es así, pero se entrena en partes más bajas. ¿Y vos entrenás junto con ellos? Sí, lo que yo hago es sumar volumen con ellos, o sea, así como Claro. hay dos tipos de trabajo, tenés un trabajo que es el que se le suele decir el trabajo de calidad, donde se busca algo concreto, donde es el trabajo más duro, si se quiere, y después está el trabajo de fondo, que es sumar kilómetros Claro. a ritmos tranquilos. Yo normalmente lo que suelo hacer, como con los chicos se entrena 2 veces en el día, es esas 2 veces yo hacer mi trabajo de fondo, sumando kilómetros, que en cada jornada por ahí metí 20, 22 kilómetros, que me sirven como base, y después yo por mi cuenta, en mis horarios, Sí. entreno mi trabajo de calidad. Bien. Cuando empezaste a entrenar, ¿te costó esto de pasar de la experiencia propia a compartirla, a enseñar? ¿O te resultó algo sencillo? No, te diría que hasta natural, sí. Ah, mira. Sí. Tengo una cosa también que me gusta mucho y que la aplico mucho en mi trabajo y en otros ámbitos también, porque también suelo dar charlas. Sí. Ahora vengo de Uruguay justamente de un congreso de trail running donde me invitaron como parte de disertante. Y se me da muy bien y me gusta mucho la parte de docencia, digamos. Entonces, y soy un convencido que así como lo aplico para todo, pero puntualmente para el trail running, así como yo tuve que hacerme los ponchazos porque no había Claro. información o no tenía acceso a la información, ahora tengo la posibilidad de acortarle el camino a mucha gente, Eso. entonces transmito todo lo que tengo, no me guardo nada. Eso, te pensaba en ese doble sentido de entrenar y de sumar gente a este deporte. Sí, totalmente. Eso desde el primer día. Soy un evangelizador de este Claro. deporte. Porque, y no tiene que ver con la competencia en sí, ¿no? Más allá de que cada uno esto se lo toma como quiere. A mí, Claro. honestamente, no te podría decir que no compito, porque sí lo hago. Pero la verdad que con los años como que le voy perdiendo un poco el gusto a eso y me estoy yendo más por el lado del disfrute, hasta espiritual te diría, Claro. de la conexión que se puede lograr con la naturaleza, entender un montón de cosas que por ahí si no estás en el lugar no lo entendés. Entonces por ahí la invitación que suelo hacer y esto de evangelizar en este deporte tiene que ver más con eso que con la competencia. Claro. Me divierte mucho más entrenar a alguien que está buscando eso y no por ahí el resultado. Claro, digamos. alguien que Para- quiere... sí, por ahí no está mal, ¿no? No, claro. Es mi manera de ver. Para mí el resultado es una consecuencia. O sea, Claro. yo no, inclusive para mi vida deportiva, y he tenido muy buenos resultados, nunca fueron la causa. Bien. Muy rara vez por ahí te puedo decir, che, no, esta carrera quiero ir a tope, quiero ir adelante, porque por ahí me quiero probar yo en algo. Bien. Pero hasta en esa circunstancia no estoy buscando un resultado, digamos. Estoy más Está bueno. buscando probarme a mí que otra cosa. Mencionaste algo recién y eso te iba a preguntar. ¿Cuánto hay a la hora de, tanto del entrenamiento, porque a veces debe ser también agotador, como de la competencia, cuánto hay del cuerpo y cuánto hay de la mente en eso? ¿Cómo lo notas vos? Ahí entro dentro de otro rol que tengo en mi vida laboral, que es el de coach deportivo. Claro. Que ahí suelo trabajar con corredores porque en general asocian lo que yo hago con mi Exacto. profesión, entonces trabajo con corredores, pero he trabajado con otros deportistas también. La mente es todo. Por supuesto que hay que entrenar el físico y mucho, sobre todo para lo que o a lo que a mí me gusta hacer, pero te diría que si hay que optar por una falencia, al 100% te digo, fallemos en lo físico.
Claro. Donde no podemos fallar es en la mente. Y he visto, en la experiencia me ha mostrado y a mí me ha pasado que yendo con el físico a medias se puede salir adelante, pero faltando un tanto así de cabeza es muy difícil, se hace muy cuesta arriba. Claro. Así que te diría que para mí ahí, si lo querés poner en porcentaje, te diría que arriba de un 85% es cabeza y el resto es físico, que repito, hay que trabajarlo, no es que con la cabeza sola vas a ir. Claro. Pero si tenés que estar flaco en algo, prefiero ir flaco en físico y no en cabeza. Mira vos. Al fin y al cabo la mente es la que ordena todo. Sí. Es la que te dice, levantate, tenés que entrenar cada día. Exacto. Partiendo de ahí a todo lo otro, a cuando estás en la exigencia. Y no olvidándonos de algo, que por ahí, eso es lo que por ahí perdemos el foco del deportista de alto rendimiento, del deportista de elite o el deportista profesional, que por ahí nos olvidamos que también es una persona. Claro. Y como persona tiene problemas en su casa, puede tener problemas económicos, financieros, puede tener problemas de enfermedades, puede tener un montón de problemas y eso influye muchísimo en el entrenamiento y en su cabeza también. Entonces por ahí el tipo logra estar a la altura de las circunstancias físicamente, pero la cabeza no te abandona nunca. Entonces cuando está el problema, en competencia se nota. Y hablando de la persona, ¿este deporte te cambió a vos como persona? Sí, totalmente. Sí. Y lo sigue haciendo. Mira. Lo sigue haciendo porque eso es otra cosa que también me mantengo abierto al aprendizaje constante y a la experiencia constante y al desafío constante, porque últimamente soy yo el que me voy metiendo a mí mismo los desafíos. Claro. Estoy haciendo, no sé si más, pero muchas cosas por fuera de competencia que me las propongo como desafío yo mismo. Y ahí no hay premios, no hay nada, y estoy solo inclusive, pero me gusta eso porque me aporta en mi parte humana, si se quiere, y eso sí me ha cambiado mucho. Sí. Es otro, Tano hizo la de pre y el post ahora. Seguramente. Al inicio en el deporte. Seguramente, sí. Y espero que siga cambiando. Sí. Claro, es un cambio permanente, sí, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho el cambio. Yo soy muy del cambio. En todo sentido. Sí. Puedo cambiar de lugar hasta en la mesa que ocupo todos los días para almorzar y cenar, digamos. Me aburre muy fácil lo que es siempre igual. Lo estructurado. Sí. Entonces tengo mis estructuras, obviamente, como cualquier persona, pero las cosas que puedo cambiar, es muy difícil que para ir de un lugar a otro agarre siempre el mismo camino, o sea, busco cambios siempre. Entonces, este deporte me da también esa posibilidad porque hay una infinidad de opciones para tomar, más allá que el trail running es uno solo. Recién hablamos de distintas distancias, hay distintas geografías, tal cual. Distintos climas, dependiendo de la carrera. Entonces, bueno, eso también te da una posibilidad de jugar con el cambio. ¿Y el miedo? ¿Cómo te llevas con el miedo? Yo tengo, te diría, dos grandes banderas a las que me aferro fuerte. Una es el miedo y la otra es la incertidumbre. Ajá. No es que me gusten ninguna de las dos, pero acepto y comulgo con las dos porque son parte de lo que hago. ¿Son necesarias? Para mí son necesarias. Probablemente otra persona diga lo contrario. Para mí las dos cosas son necesarias, más el miedo todavía, porque el miedo, primero, es lo que me enfoca, es lo que me da la pauta de que lo que estoy por hacer, en muchos casos, conlleva algún riesgo. Claro. Entonces el miedo me enfoca en mejorar antes de encarar esa cuestión. Entonces entreno más. Estudio más lo que voy a hacer, estoy más pendiente de no fallarme en un entrenamiento, que también me lo permito, ¿no? Hay días que uno no está para entrenar, pero ese miedo me lleva a, no falles en esta porque después la va a pagar. Entonces creo que es un gran aliado. Por supuesto que hay que manejarlo, hay que gestionarlo. Parte de lo que me ha preparado a mí con los años es lo que después me hizo también, me despertó esa idea de decir, si yo lo estoy viendo, lo estoy haciendo, quizás pueda ayudar a otros deportistas a que superen esos miedos. Entonces ahí es cuando me convierto en coach deportivo. Y básicamente se trata de eso, porque te repito, uno físicamente puede estar al 100%, pero si no estás alineado
y controlando esos miedos, controlando la ansiedad, controlando la incertidumbre y bueno, claramente el rendimiento no va a ser bueno. Bueno, y quizá la incertidumbre la podemos diferenciar por el lado de que el miedo es, me imagino, como lo tomás vos, me dirás, algo que conoces o que sabés que puede pasar y para lo que tenés que estar preparado para evitar justamente ese Exacto. miedo. Ahora, la incertidumbre es algo que te puedes encontrar con algo que no conoces. Exacto. Hay una cuestión, y en esto tiene que ver también mi formación como montañista, que es la gestión del riesgo. Vos cuando vas a enfrentar algo, lo que sea, inclusive cosas que pueden ser sencillas, uno, pasa que cuando vas a hacer algo bajo un partido de ping-pong, no estás pensando que te podés resbalar y golpearte la frente con la mesa. O sea, claro. Entonces uno actúa directamente. Cuando uno se somete a un ámbito agreste, como puede ser la montaña, entiende que hay un montón de factores que uno no controla. Entonces ahí es donde se produce esta gestión, o debería producirse, porque en muchos casos no se hace y por eso las cosas después terminan saliendo mal. Claro. Donde claramente hay que anticiparse a lo que podría pasar. Claro. Y dentro de lo que podría pasar, qué puedo controlar y qué no puedo controlar. Entonces ahí es cuando entra en juego la incertidumbre, porque el clima puede cambiar repentinamente, una roca puede desprenderse y eso no estaba previsto en ningún lado. O sea, claro. Entonces, si bien hay cosas que uno puede anticipar, no quiero decir controlar porque en la montaña es muy difícil controlar, Claro. pero sí podés anticipar. O sea, si estás viendo que el pronóstico es malo, eso es una locura ir y meterse en algo, digamos. O si uno ya sabe que está todo medio inestable, bueno, esas cosas se pueden anticipar. Pero bueno, siempre va a haber una cuotita de cosas que no esperamos que pasen, digamos. Claro. Entonces, bueno, hay que jugar con eso también. En lo que está en tus manos, tratar de estar preparado al 100. Exactamente. Y lo otro. Exactamente. Y lo otro, al menos reconocer que puede pasar, Claro. que eso es lo que por ahí a veces no queremos hacer, porque ese reconocer implica entrar en el sector del miedo, digamos. Entonces, Claro. Che, se me puede venir el cerro encima. Y sí, es algo que puede pasar, dependiendo de qué cerro, obviamente. Sí. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Entonces, bueno, estoy dispuesto a afrontar eso, que ahí es la diferencia. Por eso yo siempre recalco cuando la gente, obviamente, por lo que hago, muchas veces me dice, vos estás loco. Y en realidad le digo, yo al menos no. Sí sé que hay gente que sí está loca porque no prevé todas estas cosas. Claro. Y aún así va y lo enfrenta. La experiencia, desgraciadamente, a mí me ha mostrado que eso termina mal. Yo no estoy en ese lado. O sea, yo no creo estar loco, ni mucho menos. Al contrario, creo que estar cada vez más cuerdo porque cada vez me meto más en la cuestión de la gestión del riesgo y me preparo más. Y donde veo que estoy limitado, digo, no, esto no. Al menos no ahora. Quizás más adelante lo pueda hacer. Vamos a una pausa, Tano, y seguimos. ¿Cómo no? Bien. Pausa en Fuera de Rutina y ya seguimos charlando con el Tano Isola aquí en esta nueva semana que tenemos con ustedes. Ya venimos. Acá estamos colocando las vigas en el nuevo puente de Baquer. Esta obra es fundamental para mejorar la circulación y la vida de los salteños. Hechos, no palabras. ¿Sos plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó La Buralla, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875 45 56 82. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875 45 56 82. Municipalidad de Salta. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana,
perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Llegó Vicente, el asistente inteligente del ente. Está disponible las 24 horas para vos. Con él, tus gestiones de agua, luz y cloacas son más simples. Podés consultar el estado de tus trámites de DESA y Aguas del Norte en un único chat. Guardá su WhatsApp 3876-347-400 y habla con Vicente cada vez que lo necesites. Ente, siempre presente. Un pequeño mosquito puede causar un gran problema. Si sentís fiebre alta repentina, dolor articular intenso e inflamación, dolor de cabeza, náuseas y erupciones cutáneas, puede ser chikungunya. No te automediques y acércate cuanto antes a un centro de salud. Prevenirlo está en vos. Elimina el agua estancada, usa repelente, coloca mosquiteros. Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay chikungunya. Nos cuidemos entre todos. ¿Sabías que lo que tirás por el inodoro o la pileta puede volver a tu casa? Toallitas, aceites, pañales y residuos sólidos tapan la red cloacal y provocan desbordes. El aceite es un enemigo silencioso. Se endurece y bloquea las cañerías. Cuidar el sistema es responsabilidad de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Estamos de vuelta al segundo bloque en Fuera de Rutina. Estamos con el Tano Isola, la verdad compartiendo experiencias de algo que está en desarrollo en Salta, que tiene en el último tiempo muchos adeptos, mucha gente que se ha dedicado a este deporte, al trail running, a la ultramaratón, pero todavía con mucha expectativa de crecer. Y recién él hablaba de el desarrollo que hay del centro del país hacia abajo, digamos, en la Patagonia que tenía más, pero en este caso, en Mendoza, está el Aconcagua, sabemos el pico más alto que tiene el país, y bueno, él estuvo ahí, pero no como un turista que por ahí puede ir a la Aconcagua a sacarse una foto y nada más. Tano, ¿cómo fue lo de la Aconcagua? Contame. El Aconcagua nace en realidad no esta temporada que acaba de pasar, sino la anterior. En los últimos años y producto de la evolución que fui teniendo, sobre todo mental, claro, más allá de lo físico, decidí meterme dentro del mundo del montañismo, más puro, pero desde una disciplina, al menos por ahora, que se la suele conocer como speed climbing, que son ascensos rápidos. Ajá. Esto también, más allá de lo que entreno yo, tiene que ver con una condición natural, porque la adaptación que las personas tienen a la altura tiene un gran componente genético. O sea, hay personas que por propia genética aclimatan bien a la altura y hay personas que no, inclusive con muchísima experiencia en alta montaña, no se adaptan bien a la altura. Claro. Entonces, yo no te diría que es una barbaridad cómo me adapto, pero sí se me da bastante bien. Entonces, habiendo descubierto eso, me metí en este mundillo de ir a las cumbres de las montañas, empezando por las de Salta, pero de manera un poco más rápida de lo que se haría tradicionalmente, digamos, sin utilizar campamentos de altura, con menos días de aclimatación inclusive, te repito, porque se me da bien genéticamente, claro, más el entrenamiento que tengo. Entonces, Aconcagua, después de otros desafíos que tuve, primero lo quise encarar por ser justamente la montaña más alta, no solo de Argentina, sino de América. Y después buscarle el plus de esto que te decía, de que lo hago conmigo mismo, sin que nadie me obligue, a buscarme desafíos que vayan un poquito más allá de lo tradicional. Entonces, claro, lo nuevo, ¿no? Sí, que tiene que ver con eso, tal cual. Entonces, como físicamente, mentalmente y hasta espiritualmente siento que lo puedo hacer, lo encaro al menos ahora desde ese lado. Entonces, lo que hago, o lo que pensé fue el año pasado, llegar a la cumbre de la Aconcagua, pero desde el campamento base, que es Plaza de Mulas.
Sí. o desde uno de los campamentos base, sin utilizar los campamentos de altura. Ajá. Y en menos días, una expedición normal en Aconcagua, si uno contrata un servicio, guía, todo, lleva más o menos 15 días. Para llegar a la cumbre. Sí, para llegar a la cumbre. Esto tiene que ver con los días de aclimatación, de adaptación, y después subidas paulatinas, claro. Yo eso lo hago, pero en menos días, y después bajo al campamento base y encaro la cumbre desde abajo. O sea, me paso de largo los campamentos de altura. Eso, ¿En cuánto tiempo? y bueno, son muchísimas horas, La primera vez, te tengo que decir, fui 2 veces, hasta ahora no toqué la cumbre ninguna de las 2 veces. Ah, bien. Aún sabiendo que lo puedo hacer de la manera tradicional, no lo quiero hacer de la manera Claro, de tradicional. la manera tradicional para vos sería mucho más sencillo. No sé si sencillo, pero sé que lo puedo hacer. Claro. Entonces, quiero desafiarme de otra manera. Lo encaré desde Plaza de Mulas, de los 6.900 metros que tiene la Aconcagua, llegué a 6.600. Por cuestiones de tiempo, error mío de logística, tuve que bajar antes, pero en una jornada que me llevó unas 16 horas. Entonces quise volver al año siguiente, que fue esta temporada que acaba de terminar, pero dentro de los equipos a los que pertenezco, sponsoreado, estoy en uno donde soy compañero de un atleta que tuvo una idea similar en el mismo momento. Entonces dijimos, vamos a juntar los proyectos y se armó esto que se llamó Aconcagua 70+70, que buscaba no solo encarar la cumbre desde el campamento base, sino desde la entrada del parque provincial. O sea, desde donde uno estaciona, desde donde estacionás hasta la cumbre hay 35 kilómetros. Con la vuelta son 70. Y al otro día de hacer eso, correr una carrera que se corre ahí en el Cerro Aconcagua, que son también 70 kilómetros. Entonces, el proyecto fue Aconcagua 70+70. Estuvimos a esto que salga, que ahí no salió por una cuestión climática. Encaramos desde Horcones, que es la entrada al parque, es donde uno se anuncia con el guardaparques que va a entrar. Desde ahí encaramos, son 26 kilómetros hasta el campamento Plaza de Mulas, que es el campamento base. Ahí hicimos un cambio de equipamiento, porque íbamos muy livianos, claramente porque lo hicimos muy rápido, muy livianos de equipo también. Ahí cambiar ropa, teníamos en los campamentos de altura las botas dobles, todo el material de altura, el pesado, digamos. Entonces, a medida que íbamos subiendo, íbamos agarrando todo ese material y nos íbamos preparando cada vez más para lo que iba a ser la cumbre. Pero bueno, como te digo, una cuestión climática, esto que hablamos recién, que no manejamos. No se puede. Ráfagas de viento de arriba de 100 kilómetros, hubo desgraciadamente un desaparecido ese día. No ese día, pero días antes y posteriores, gente que falleció, o sea, es un tema muy complejo, así que decidimos no continuar hacia la cumbre, llegamos a 5.500 metros, bajamos, completamos los 70 kilómetros y al otro día sí corrimos la carrera, donde Maggie Nieto, que era la atleta que me acompañaba, ella ganó la femenina, yo llegué en 4ª posición. Así que, ¿a dónde se corre? Ahí mismo en el Aconcagua. Se parte un poquito antes de lo que es el Parque Aconcagua, parte desde Penitentes, donde estaba el viejo centro de esquí, y se hace un recorrido hasta llegar a la base del Aconcagua, hasta la entrada, mejor dicho, hasta Horcones, y de ahí se va hasta Plaza Francia, que es el campamento base de la pared sur del Aconcagua, que está a 4.200 metros, había que llegar a esa altura. Eso te iba a preguntar, ¿qué altura ahí? 4.200 metros. Ahí nos jugaba a favor a nosotros que estábamos aclimatadísimos, porque ya llevábamos 10 o 12 días de estar ahí en la zona, pero bueno, teníamos el proyecto de hacía 24 horas de 70 kilómetros que le habíamos metido fuerte, más otros 80, 90 kilómetros que habíamos hecho unos días antes en todo el proceso de aclimatación. Así que ya veníamos completando esa carrera, llegamos casi a los 220 kilómetros cada uno en 10 días, entonces es mucho. Y de todas maneras, a pesar de no haber podido llegar a la cumbre, me imagino que es, si bien seguramente por ese instinto que debes tener de que lo vas a querer hacer y hasta que no lo logres, me imagino que no vas a parar, pero de todas maneras te deja satisfecho. Absolutamente, absolutamente, porque yo me muevo con una sola cuestión, más allá de lo que pase a mi alrededor, es cuánto dejé yo de lo que yo tenía para dar en lo que estoy encarando. Puede ser una carrera, puede ser un proyecto de este tipo. Entonces, si yo sé que di mi 100% y no salió, listo, no pasa nada. O sea, donde a mí me pega es donde yo sé que podría haber dado más o sé que me podría haber preparado mejor.
Pero bueno, eso es aprendizaje. Claro. La verdad que me cuesta mucho y cada vez más hablar o de derrotas o de abandono. Son palabras que realmente no uso y cada vez uso menos. No creo en eso. O sea, o me va bien o aprendí algo. O se gana o se aprende, exacto, se dice en el fútbol, ¿no? Exacto, lo mismo. Aplico lo mismo. Y si aprendí, bueno, me voy a preparar mejor. Honestamente, y por lo que pasó con Maggie en esta última temporada, los dos estamos convencidos que si las condiciones físicas y mentales nuestras en la próxima temporada son las mismas, es algo que podemos hacer. ¿En qué mes fueron a la Concagua? En febrero. La temporada empieza en fines de noviembre, termina a principios de marzo. Y la idea es repetir la misma época, obviamente. Muy probablemente, estamos ya estudiando las posibilidades, muy probablemente porque en febrero la afluencia internacional que hay, que es muchísima, en febrero ya baja, entonces la montaña está más tranquila. Claro, si no con mucha gente. Si no hay mucha gente, sí, entonces hay muchas expediciones comerciales y eso también entorpece un poco la logística, así que ambos coincidimos que la última semana de febrero es la mejor. Está bueno. Bueno, algún día se va a dar. ¿Y seguirá con el nombre de 70-70? Mira, puede haber alguna modificación porque tengo entendido que la organización de la carrera, la distancia que tenía de 70 kilómetros, podría modificarla a 60. Nada, será 70 más 60, no pasa nada. Porque pero hablamos de la carrera. La carrera. No el ascenso. Los 70 del ascenso son esos, eso no cambia. Claro. Y el desafío está en hacer algo que hasta ahora no se ha hecho nunca, si bien hay récords que honestamente están fuera de mi alcance, de hacer este trayecto desde Orcones, Cumbre Orcones, estos 70 kilómetros. Lo que sí no ha existido nunca es hacer esa travesía y después correr la carrera. No en esas distancias. Entonces, eso sí, hay un montañista corredor de La Pampa, que él lo hizo, pero lo hizo desde Plaza de Mulas hasta la cumbre y volver, y después la distancia que corrió eran 60 kilómetros. Entonces, la combinación de ambas cosas no se dio nunca, ahora no se ha hecho nunca, y eso es lo que estamos buscando hacer. Qué bárbaro. La verdad que impresionante, Tano, y llama la atención ese instinto de querer ir por más. ¿Sos insaciable en eso? ¿Siempre te gusta ir por más? ¿O más exigencia a vos mismo? Sí, te diría que me gusta mucho buscar, primero desafiarme a mí mismo, ¿no? De ver que así empecé, empezar por uno mismo, digamos, a ver, ¿por qué no yo a esto, digamos? Así fue que corrí una carrera en Estados Unidos que al día de hoy sigo siendo el único argentino que estuvo, una carrera muy codiciada que mucha gente quiere ir. ¿Cuál es? Barkley Marathons se llama. ¿En dónde es? En Tennessee, en Estados Unidos. Es una carrera que está diseñada para no terminarse o para que sea muy difícil de terminar. Mirá. De hecho, en 40 años que lleva la carrera la han terminado 20 corredores nada más. ¿Y vos sos uno? No. Si yo fuese uno, no, sería una locura. ¿Pero cómo es el sistema? ¿Por kilómetros o por tiempo? Y combina las dos cosas. Y con el adicional de un clima pésimo, espantoso, que eso hace que la carrera pueda definirse o no. Han pasado varios años donde la carrera no la ha podido terminar nadie. Claro. Es todo un desafío ya estar ahí, porque además son 40 corredores nada más, es una carrera muy chiquitita. Es muy caprichoso la manera de entrar, es el propio organizador el que realmente acepta o no al corredor. Entonces no es una carrera donde uno se inscribe y va. Claro. Es un proceso muy difícil, muy complejo, muy secreto, muy resguardado. Entonces, ya haber estado ahí es una barbaridad. Te digo, sigo siendo el único argentino que estuve y estuve 2 veces. Entonces, eso nació como, existe esto, no fue ningún argentino, ¿y por qué no puedo ser yo? Claro. Eso fue lo que me pregunté. Entonces, empecé a prepararme para ser yo el primero en estar ahí. Después, la circunstancia y obviamente el empuje que le metí hizo que sea yo, y eso... Si recién me preguntaba si cambié en algo, bueno, eso es algo que cambié. Ya dejé de tenerle miedo a ser el primero o a hacer algo que nunca nadie hizo. Eso es algo que busco. Siempre desde la racionalidad, ¿no? Claro, o sea, no hago locuras. Eso también lo quiero repetir, porque si no pareciera que me mando a hacer cualquier cosa. Tal cual. Bueno, vamos a la última pausa, Tano, y venimos por el final. Dale. Pausa en Fuera de Rutina y a la vuelta tenemos las 5 preguntas al hueso para el Tano Isola. Ya venimos.
lo que preocupa, por eso estamos donde hay que estar. Fui víctima de un robo en la parada de colectivo, siendo mi trabajo. La verdad que me puse muy mal, tuve que hacer la denuncia en la policía. La denuncia permitió iniciar la investigación y obtener resultados. Con intervención judicial se realizaron allanamientos en distintos domicilios. Finalmente se logró el secuestro del celular sustraído. El vecino fue notificado y pudo recuperar su teléfono. Más prevención, más control Y más tranquilidad. Tu seguridad y la de tu familia se construye todos los días. Gobierno de Salta. Si no terminaste el secundario, presta atención que acá tenés una gran oportunidad para hacerlo. El Ministerio de Educación y la Municipalidad te acompañan para que lo termines gratis y de manera virtual, a tu ritmo, desde donde estés, con el apoyo que necesitas. Durante todo abril podés inscribirte. Acércate a la Escuela de Emprendedores en Independencia 910 y recibí asesoramiento. No importa la edad, importa dar el paso. Municipalidad de Salta. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta, y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Llegó Vicente, el asistente inteligente del ente. Está disponible las 24 horas para vos. Con él, tus gestiones de agua, luz y cloacas son más simples. Podés consultar el estado de tus trámites de DESA y Aguas del Norte en un único chat. Guardá su WhatsApp 3876-347400 y habla con Vicente cada vez que lo necesites. Ente, siempre presente. ¿Sabías que lo que tirás por el inodoro o la pileta puede volver a tu casa? Toallitas, aceites, pañales y residuos sólidos tapan la red cloacal y provocan desbordes. El aceite es un enemigo silencioso. Se endurece y bloquea las cañerías. Cuidar el sistema es responsabilidad de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Muy bien, estamos de vuelta, bloque final de Fuera de Rutina. Estamos con el Tano Isola y para él están las 5 preguntas al hueso. Muy bien, Tano, vamos con la primera. Si tenés que elegir una carrera de 80K o un domingo familiar. Hoy un domingo familiar. ¿Hoy desde cuándo? Desde hace un par de años. Valoro mucho la familia, Sí. me gusta mucho y ya recorrí muchos kilómetros, así que puedo dedicarme a la familia con más ganas. Bien, hace unos años era otra cosa. Sí, entonces. sí, por eso la pensé. Bien. Segunda, ¿tuviste alguna vez en eso de una ultramaratón, de una carrera hiper exigente, de tu cuerpo, de tu mente, de todo, de varias horas, por ahí la cabeza que te quiso jugar una mala pasada, algo que sentiste que decís, che, no sé, imagino la exigencia física te puede llevar mareos y cosas así? Sí, sí, me ha pasado y me ha pasado de diversas formas. Una característica que tiene el corredor ultramaratón, no me pasó mucho, pero sí me pasó de alucinar. Ah, mirá, ¿es normal eso? Sí, es bastante habitual. Habitual. No sé si normal, pero sí es habitual. Pasa. Porque la cantidad de horas, vos pensás que una carrera de las que a mí me gusta correr me podría llevar entre 25 a 30, 32 horas, Claro. que no dormís. Claro. A veces más, todavía he tenido carreras donde estuve 40 horas durmiendo quizá 15, 20 minutos. Mierda. Entonces la cabeza sí empieza a jugarte malas pasadas y he visto un oso enorme en la Patagonia, por ejemplo. Mirá. Que te tuve atacaba, que ¿qué? no, lo vi parado en el medio de la noche en un bosque, parado mirándome en una posición de ataque
y tuve que frenar primero por el miedo de ver el oso, pero después para analizar si lo que estaba viendo era real, hasta que me acordé que estaba en la Patagonia y que era claramente una alucinación. Así que sí, me ha pasado. No, qué locura. Qué bárbaro. Bueno. Tercera, ¿alguna vez dijiste o cuántas veces dijiste hasta acá llegué? Sí lo dije, no fueron muchas por suerte, pero sí lo dije y es algo que hasta lo transmito como desmitificar esto de no hay que abandonar. Yo creo que sí, que el abandono es parte de esto. Bien. Como todo en la A vida. mí no me gusta llamarlo abandono, la verdad me salí de lo que estaba haciendo para hacerlo más suave a nivel mental también, pero creo que es una manera de conservarse y estar listo para lo que viene. Esa rigurosidad en el no voy a abandonar por nada del mundo y por ahí ya estás todo roto y seguir, creo que no lleva a ningún lado. Al contrario, llevo más de 20 años en esto, nunca sufrí una lesión seria y creo que tiene que ver mucho con eso. Cuando no va, no va. Y ese hasta acá llegué cuando te vino a la cabeza, ¿fue en competencias? O... Sí, en competencia o esto que me pasó en Aconcagua. Claro. Llegamos hasta acá, porque transgredir esa línea puede terminar en la muerte. Es riesgoso. Y de ahí para abajo en otras cuestiones. Entonces no creo realmente en eso de nunca abandonar. ¿No? Claro. No lo transmito tampoco. Hay que ser inteligente para saber en qué momento decirlo. Absolutamente. Bien. La cuarta, y hablamos un poquito recién en la pausa antes de volver. ¿Te pasa factura el cuerpo, Tano, todavía, o le ganás la pulseada todavía? No sé si se la gano, pero se la tengo empatada por ahora. Claramente cada vez me cuesta más, tengo 51 años. Y sí, me cuesta, pero me voy poniendo a la altura también de la edad que tengo. Cuando tenía 30 años en otro deporte, tenía más licencias y ahora no las tengo, o tengo menos. Claro. Sí me permito disfrutar de otras cosas, tengo mi vida social también, pero tengo muy en claro que cada pie que saco del plato después me va a pasar factura. Entonces me cuido más en eso. Todavía estoy muy fuerte, me siento muy fuerte. Sí, te fuiste a la Aconcagua en febrero, imagínate. Y voy a volver con 52 años. Claro. Entonces, sí, hay cosas que puedo hacer. Estoy cambiando la manera como las hago, pero sí, me siento bien. Y lo importante, lo que marcaste en la respuesta anterior, el tema de las lesiones. Sí, me mantengo fuera de lesiones porque es lo que me va a permitir seguir mientras el cuerpo acompañe. Claro. Bien. La última, Tano, la quinta. Después de todo este camino recorrido, ¿la meta es llegar a algún lado o la meta es encontrarte en el camino de lo que estás haciendo? Definitivamente el camino, definitivamente. Lo tengo muy en claro a partir de esto que contábamos fuera del aire. Esta carrera que corrí en Estados Unidos me enseñó eso, porque esa carrera tiene una tasa de probabilidad de finalización del 1%. Claro. Entonces uno entrena sabiendo que voy a usar una palabra que no me gusta, pero sabiendo que va a fracasar. Entonces uno está acostumbrado a entrenar para que le vaya bien lo que va a hacer. En esto era entrenar sabiendo que las chances de que ese vaya bien es del 1%. Entonces aprendí que tenía que focalizarme en lo que estaba haciendo en ese momento y no pensar en lo que iba a hacer dentro de un año. Y eso me enseñó que el camino es todo. Está bueno. Tano, tenemos los últimos minutos, no sé cuánto nos queda, pero saqué una foto de tus redes y quería ponerla acá. Ajá. Las redes sociales, no me tenés que dar permiso porque vos lo publicaste ahí y es público. Y mi cuenta está abierta. Sí. Exacto. Sí, saqué una foto de tus redes que me pareció muy linda la reflexión que pusiste y el detalle. Vamos a verle que el Tano nos cuente aquí lo que escribió en su Instagram. Esa foto del Tano a los 20. ¿Cuánto tenías ahí? ¿20? 20 creo. ¿Por ahí? Sí, o un poquito más quizás, 22, 23. Sí. Me acuerdo que cuando la publiqué tuve que sacar cuentas, por eso ahora también tengo que hacer lo mismo. Pero sí, ya viví en Buenos Aires, así que debo haber tenido 21, 22. ¿Y a dónde es eso? Eso es en Cafayate, esos son las dunas de Cafayate. Claro. Y ese es un Fort Fireland de mi amigo el Mono Salín. Y es otro Tano al de hoy, el proceso que vino después. Sí, si te fijas en la mano, tengo un paquete de cigarrillos. Claro. A lo cual nunca más volviste a agarrar. No, nunca más. De hecho, me operaron de un pulmón, que no tuvo que ver tanto el cigarrillo, pero fue la decisión final. De todas maneras, físicamente estoy muy bien, con lo cual entrenaba fuerte, duro, jugaba al rugby en ese momento. Claro. Pero sí, ha cambiado obviamente, pasaron muchos años, pero la base creo que estaba.
Claro. Creo que la base estaba. El entrenamiento. Sí, la base estaba y tiene que ver con esto que te mencionaba recién, las licencias. En esa época me tomaba licencias y ahora ya no las tengo. En la publicación también escribís algo de la comida que es fundamental. Sí, y eso es algo a lo que cada vez le presto más atención. Te repito, me tomo mis licencias, disfruto de muchas cosas, no tengo una dieta en particular, pero sí tengo cada vez más en claro que sí, que no, o qué me conviene y que no. Entonces, y en la ultradistancia la alimentación es muchísimo, porque en carreras más cortas uno podría permitirse quedarse sin energía y la carrera va a terminar. En esto no, son muchas horas y si uno no está reponiendo energías permanentemente, claramente no va a terminar. Entonces tuve que ponerme muy prolijo en cuestiones de nutrición. Claro, tal cual. Bueno, Tano, gracias por venir, ha sido un gusto. El mío, hermosa entrevista. Muchas gracias. gracias. Que siga todo como hasta ahora y le sigas metiendo duro a todo esto. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y nosotros nos encontramos como siempre la semana que viene. Gracias al Tano por venir. Gracias a ustedes por estar cada semana con nosotros aquí en Fuera de Rutina. Nos vemos la semana que viene. Chao.